la Revolución Francesa. Algo estaba cambiando en Europa a finales del siglo XVIII. El siglo de las luces tuvo como colofón una serie de revoluciones sociales y políticas que cambiaron por completo el panorama político del viejo continente. El ejemplo más claro, el que sirvió de acicate para que el cambio se extendiera incluso en el continente americano, vino dado por la Revolución Francesa. No fue camino corto ni por supuesto sencillo. La revolución en Francia se extendió en el tiempo más de una década, teniendo como colofón la llegada al poder tras un golpe de Estado de un militar. Napoleón Bonaparte no era quizá el broche que los revolucionarios habían soñado, pero para entonces la estructura del antiguo régimen que durante siglos había imperado en Europa comenzaba a deshacerse como un castillo de arena. Con la Revolución Francesa había nacido la historia contemporánea. En el año 1789 comienza con la llamada Asamblea Nacional lo que generalmente denominamos Revolución Francesa, ese panorama social y político del momento. Muy brevemente. Bueno, la revolución política, que es sustancialmente la que llamamos Revolución Francesa, viene a ser la culminación de una serie de cambios que cimentan una nueva cosmovisión, un concepto nuevo del hombre, un concepto nuevo de la religión, unos cambios científicos importantes y unas aspiraciones basadas en el pensamiento de la Ilustración de transformar aquella sociedad en un mundo más libre, en un mundo más abierto. Ahora bien, probablemente la propia revolución es el escape de la Ilustración, es lo no controlado por la Ilustración, de manera que en cierta medida la Ilustración habría abierto la puerta al cambio, pero la revolución sobrepasa ampliamente las expectativas y el método preconizado por la propia Ilustración. Hay que recordar un poco que la sociedad de la época es una sociedad muy encorsetada, ¿no? Está estratificada en los llamados tres estados, que vamos a hacer un poco de esfuerzo y recordar todos. El primer estado era la nobleza, el clero y el estado llano. Hay una, diríamos, división funcional. En principio, la nobleza tendría tradicionalmente las competencias en materia militar. La Iglesia se encargaría del espíritu y el resto de la sociedad, ese tercer estado, que era el porcentaje más alto. Infinitamente más alto, claro. Este es el que soportaba a todos los demás. Ahora bien, los otros dos estamentos no eran dos bloques homogéneos, porque si no tampoco se podría haber entendido incluso el proceso revolucionario tal y como se produjo. Dentro de la nobleza había grandes nobles y otros nobles cuya renta, cuya capacidad económica y política era mucho más limitada. De la misma manera que había eclesiásticos con unos ingresos enormes y había otros que malamente iban pudiendo sobrevivir. De forma que no son estamentos homogéneos a las alturas de 1789. En el estado llano sí hay alguna mayor uniformidad, aunque la punta de esto está constituida por aquellos que a través de actividades, sobre todo mercantiles, han acumulado un cierto poder económico, la burguesía, exacto, una capacidad cultural, y van a ser los impulsores fundamentales del cambio. Quizás uno de los problemas que se echa en cara a la revolución es que, de alguna forma, esa revolución es llevada a cabo, sí, por el tercer estado, pero precisamente por la burguesía, ¿no? Dejando un poco de lado al campesinado, que en muchas ocasiones era iletrado y estaba, no voy a decir, en un segundo plano. Es que yo creo que ni se enteraba de lo que estaba pasando. Bueno, hay fases, hay momentos. El inicio del proceso, a partir de la reunión de los Estados Generales, que da paso a la Asamblea Nacional y luego a la Asamblea Constituyente, y de ahí a la Constitución de 1791, podríamos decir que es un proceso de pugna entre la corona, un sector de la nobleza que se ha unido al tercer estado y un sector de la Iglesia que se ha unido a los representantes del tercer estado, y bueno, va caminando hacia la construcción de un régimen nuevo. La revolución en principio no pretendía cortar la cabeza al rey. Este es un proceso que culmina en enero del 93, pero en una dinámica de enfrentamiento entre una revolución más radical y un reaccionarismo también más radical. En principio lo que se trataba era de construir un modelo de Estado nuevo en el que
fueran teniendo cabida los grandes principios de la revolución: la libertad, la igualdad, la fraternidad, principalmente la libertad como posibilidad de desarrollar la capacidad humana y la igualdad como puerta para llevar adelante la libertad individual, no como un elemento igualatorio de derecho natural a la manera rusoniana, no. Y para conseguir esos objetivos yo creo que hay dos momentos claves, ¿no?, en la historia de la Revolución Francesa. El primero de ellos es el 14 de julio con la toma de la Bastilla, y luego la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no?, el 26 de agosto. Sí, son dos hitos en lo que constituye un proceso mítico. Una pregunta que me viene ahora a la mente: ¿qué papel desempeñó la mujer en este proceso, si es que desempeñó algún? Bueno, la mujer desempeñó un papel secundario, excepto algunas, Carlota Corday, la mujer que mata a Marat, ¿no?, etcétera. A lo largo del siglo XVIII el fenómeno que se generaliza en gran parte de Europa es la Ilustración, esa búsqueda un poco de la razón como explicación de todos los fenómenos. La Revolución Francesa es quizá el último peldaño de la Ilustración. ¿No tiene nada que ver? Tiene que ver en cuanto trata de alcanzar algunos de los postulados que había acotado la propia Ilustración. Ahora bien, al mismo tiempo es la tragedia de los ilustrados. Es decir, es el proceso que deja atrás las esperanzas de un cambio razonable. Un proceso, desde luego, nada pacífico, que va a tener un protagonista un tanto negro y sórdido, ¿no?, que así podría decir, que es la guillotina, la que muchísimos tenemos en mente cada vez que hablamos de la Revolución Francesa. Sí, bueno, la fase del terror, que es la que se escenifica en la guillotina, o con la guillotina como macabro protagonista, es la cúspide de la revolución por la revolución. ¿Luis XVI fue uno de los problemas principales de la revolución? Uno de los problemas principales, yo creo que no. Decisiones, como usted señalaba, que tomó Luis XVI no fueron las más acertadas en cada momento. Él convoca a los Estados Generales por necesidad, va más o menos tolerando con la resistencia lógica el proceso político, se planta en algún momento, intenta huir, empieza a romper amarras con el proceso, y a partir de ese momento queda al margen de él, queda al margen políticamente, y quedará después trágicamente al margen físico cuando se le ejecute en el año 93. Revolución Francesa, un tema desde luego muy interesante, gracias a Emilio de Diego, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.